Caminaba por un sendero de montaña y escuchaba cómo crujían las ramas bajo los pies de mis amigos detrás de mí. Éramos 4, yo, que me llamaba Mark, y otros 3, Kevin, Rachel y Ann. Todos vivíamos lejos de allí, pero llevábamos mucho tiempo soñando con ver los Cárpatos no desde la ventana de un autobús turístico, sino de verdad, con todas sus empinadas laderas y sus crestas brumosas. Sabíamos que las montañas eran duras y que el tiempo podía cambiar en un instante, pero queríamos vivir una auténtica aventura. Ninguno de nosotros esperaba que este viaje se convirtiera en una pesadilla. No era nuestro primer día de viaje. Primero alquilamos un coche en el pueblo más cercano para llegar a una pequeña aldea al pie de las montañas. Allí, en una vieja casita, vivían unos conocidos de Kevin, que nos indicaron una ruta aproximada. «Hay unas vistas preciosas», nos dijeron. «Pero tengan cuidado, es fácil perderse en esos bosques». Sonreímos, les dimos las gracias por su preocupación y les aseguramos que teníamos mapas y experiencia en excursiones. Pero sus ojos seguían mostrándose incrédulos. Parecía que los lugareños sabían algo que nosotros no. Por la mañana salimos con poco equipaje, esperando llegar al arroyo antes de que anocheciera para montar el campamento. Las primeras horas fueron casi idílicas. Sol, vegetación, canto de los pájaros, vistas de las cimas con bordes dentados. Charlamos, bromeamos y fotografiamos cada claro. Cuando una niebla gris comenzó a cubrir el bosque, ya estábamos bastante altos, pero aún nos sentíamos animados. Kevin sugirió montar la tienda antes para poder seguir por la mañana más descansados. Estuvimos de acuerdo. Llevábamos más de 6 horas caminando y teníamos las piernas cansadas. Por la noche hizo mucho frío. Me desperté con la extraña sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. El viento agitaba los árboles, que susurraban justo encima de nosotros, como si estuvieran hablando entre ellos. Por un momento me pareció que alguien tiraba de la tienda. Asomé la cabeza con cuidado, pero no vi a nadie. Solo la lona ondulante y un trozo de bosque nocturno. Pensé que era solo una corriente de aire. Pero eso no me tranquilizó. Me quedé tumbado, mirando fijamente el techo de la tienda, casi hasta el amanecer. Cuando por la mañana levantamos el campamento y seguimos adelante, pregunté a los demás si todo había ido bien durante la noche. Rachel se quejó de haber tenido pesadillas. Kevin dijo que había oído un par de veces un arrastrar de pies cerca, pero que había pensado que eran ratones o algún animalito en los arbustos. Ann se encogió de hombros. Quizás jabalíes salvajes o algo así. Al fin y al cabo, estamos en medio de la nada. Nos tranquilizamos y seguimos adelante, sin sospechar que alguien ya nos estaba observando y esperando el momento oportuno. Cuanto más subíamos, menos senderos normales encontrábamos. En un momento dado, Kevin, que era el más experimentado en orientación, informó de que había encontrado en el mapa un posible camino hacia el paso, desde donde se debía ver el valle vecino. Decidimos ir allí, aunque el sendero discurría por una pendiente más pronunciada y estaba cubierto de piedras resbaladizas. Al cabo de 3 horas, perdimos definitivamente el ritmo, y media hora más tarde, vimos que se acercaban nubes oscuras. Se oyó un estruendo sobre nuestras cabezas, y una sombra tormentosa se extendió por el cielo. Comprendimos que pronto empezaría a llover y que no teníamos un buen refugio. Caminaban cada vez más rápido, tratando de encontrar cualquier choza abandonada o grieta en las rocas donde pudieran refugiarse de la tormenta. Gruesas gotas de lluvia caían sobre las mochilas y el viento azotaba los árboles. Y de repente, entre los abetos y los arbustos, vimos una casita toscamente construida. Estaba al pie de un acantilado bajo, casi fundiéndose con la tierra gris. Era una especie de edificio con el techo inclinado, que parecía una vieja cabaña de leñador. Quizás se mantenía en pie desde los tiempos en que la gente vivía aquí todo el año. La puerta no estaba cerrada, solo había un pestillo podrido.
Kevin la empujó con el hombro, y ésta chirrió lastimosamente, dejándonos entrar a ustedes y a un montón de salpicaduras heladas. Las paredes estaban ennegrecidas por el tiempo, y el mobiliario consistía en un par de tablas clavadas, que probablemente habían sido bancos en otro tiempo. En un rincón vi una estufa de piedra rodeada de trozos de leña vieja. En el suelo yacía la piel desgarrada de un animal desconocido, y todo olía a humedad y moho. La cabaña daba una impresión de abandono, como si no hubiera habido un alma allí durante muchos años. Pero no teníamos otra opción. Fuera, la tormenta seguía arreciando. Mientras nos sacudíamos el barro, Anne encendió una linterna de campaña para inspeccionar el lugar. El haz de luz se deslizó por las paredes y de repente vimos los primeros dibujos extraños. Alguien había dibujado con carbón o hollín en las tablas extrañas imágenes de criaturas con extremidades largas, ojos enormes y bocas llenas de dientes afilados. Parecía que esas criaturas se escondían detrás de los árboles o se asomaban desde detrás de las piedras. Algunos dibujos eran esquemáticos, pero no por ello menos espeluznantes. Era como si nos observaran desde todos los lados. Sentí cómo se me erizaba el vello de los brazos. Había algo enfermizo en esas imágenes. Y lo más importante, la mirada de cada monstruo dibujado se dirigía directamente a quien se encontraba frente al dibujo. Rachel, tras examinar esos garabatos, dijo en voz baja: «Es extraño, pero tengo la sensación de que ya he visto algo así en el bosque». Le pedimos que nos explicara a qué se refería, pero ella se limitó a titubear y mirar por la ventana, donde la lluvia golpeaba con fuerza. Luego confesó: «Anoche, cuando buscaba ramas secas, me pareció ver una figura en la distancia, entre los árboles, muy alta, con unos ojos que brillaban de forma extraña. Pero seguramente era la luz de mi linterna, o algún animal». Entonces, recordé la sensación nocturna de una mirada extraña. Kevin, sin embargo, hizo un gesto con la mano. «¿Quién sabe? Son solo dibujos espantosos. Nos asustan nuestras propias fantasías». Para distraernos, echamos un vistazo a la cabaña. En la segunda habitación, encontramos una estrecha cama en la que había unos harapos viejos. En la pared también había dibujos, los mismos monstruos, pero ahora estaban representados con más detalle. Enormes ojos, como de insectos, y largos brazos con garras oscuras. El viento soplaba a través de las tablas, como si los espíritus de la montaña hubieran decidido unirse a nuestra inquietud. Las sombras se arrastraban por las rendijas y la lluvia arreciaba. En algún lugar lejano retumbó un trueno. Parecía que estábamos atrapados, en un lugar donde la historia antigua se había congelado junto con esos espantosos dibujos. Apenas pude reprimir el deseo de salir corriendo, pero sabía que huir por las montañas bajo el aguacero y la tormenta era un suicidio. Decidimos encender el fuego en la estufa para calentarnos un poco. Encontramos restos más o menos secos y ramas viejas que yacían en un rincón. Kevin se resistió, temiendo que el humo pudiera atraer a invitados indeseables. Pero le dije que sin calor nos moriríamos de frío. Teníamos miedo de intoxicarnos, porque la chimenea podía estar obstruida, pero era nuestra única oportunidad de entrar en calor. Cuando el fuego se avivó, el interior se volvió un poco más acogedor, aunque la extraña atmósfera de la cabaña no desapareció. Las sombras de las llamas bailaban en las paredes, y parecía que los seres dibujados cobraban vida y se movían. Nos sentamos junto a la estufa, envueltos en nuestras chaquetas. Recordé que en el pueblo donde nos habíamos alojado, nos habían hablado de algunas creencias locales. Decían que en las montañas había algo, y que los viejos guardabosques eran supersticiosos y llevaban amuletos. Quizás eran cuentos para asustar a los niños, pero los dibujos de las paredes claramente no los había hecho un niño. En ellos se percibía la oscura obsesión de alguien que había visto cómo era ese algo. Cuando la lluvia amainó un poco, abrí la puerta con cautela para mirar fuera. La niebla se había espesado, los árboles se alzaban como sombras,
y bajo nuestros pies corrían arroyos de barro. Me pareció ver una figura oscura que se movía a pocos metros. Cerré la puerta de un golpe, tratando de entender si era mi imaginación jugándome una mala pasada. Kevin preguntó si todo estaba bien. Negué con la cabeza en silencio, sin encontrar palabras. Decidimos pasar la noche en la cabaña, con la esperanza de que por la mañana el tiempo se normalizara. Rachel propuso hacer turnos. Ya que estábamos tan nerviosos, al menos uno estaría despierto mientras los demás dormían. Kevin pensó que era paranoia, pero viendo nuestra preocupación, accedió. Así lo decidimos. Nos turnaríamos cada 2 horas para que nadie se cansara demasiado. Por el momento, todo estaba relativamente tranquilo. La ropa mojada se había secado un poco y el cansancio empezaba a hacer mella. Anne se acostó en la vieja cama y los demás se tumbaron en el suelo sobre mantas. Yo fui el primero en hacer guardia. Sentado junto a la estufa, me acercaba de vez en cuando a la ventana para intentar ver algo a través de la espesa cortina gris. No veía ningún movimiento, solo el suave susurro de la lluvia. Pero dentro de mí seguía presente un miedo pegajoso, provocado por esos dibujos horribles en las paredes. No dejaba de pensar en quién los había hecho y por qué precisamente esas imágenes. ¿De verdad el guardabosques que había vivido allí había visto criaturas así? Pasaron aproximadamente 2 horas. Desperté a Kevin para que me sustituyera. Se levantó a regañadientes y yo me acomodé en el suelo y caí en un sueño inquietante, en el que soñaba que el bosque cobraba vida. Las copas de los árboles se inclinaban sobre nosotros y de la oscuridad salían criaturas esqueléticas con los ojos vacíos. Me despertó el grito de Rachel. Salté y la vi pegada a la pared, mientras Kevin sostenía una linterna e iluminaba la puerta. «Ahí, estaba golpeando», dijo Rachel tartamudeando. Resultó que no estaba dormida y había oído a alguien rascar la puerta. Luego, el sonido se desplazó hacia la ventana y se apagó. Kevin se precipitó hacia la ventana. Se asomó, pero no vio a nadie. La tormenta casi había terminado, pero la niebla y la oscuridad ocultaban todo lo que había más allá de un par de pasos. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el frío penetraba incluso en el interior. Anne estaba pálida, como si aún no se hubiera despertado del todo. Me acerqué a ella para tranquilizarla, pero parecía que solo oía su propia respiración. Decidimos no abrir nada y no salir hasta la mañana siguiente, fuera lo que estuviera rascando. Dentro se estaba incómodo. Todo olía a humo y a moho, y las sombras en las paredes volvían a dar la sensación de que nos observaban. Nos quedamos en silencio, escuchando los sonidos de la noche. El viento ahora solo gemía suavemente. En algún lugar goteaba el agua. No se oían pasos detrás de la pared. Solo el corazón latía como un loco. Cuando amaneció, todo se calmó un poco. Sentimos alivio al ver que la noche había pasado sin ataques, pero sabíamos que algo nos acechaba en ese bosque. Kevin propuso que nos fuéramos inmediatamente al pueblo más cercano o a cualquier otro lugar habitado. Rachel estuvo de acuerdo, pero Anne seguía temblando. Yo también pensé que era hora de irse, pero cuando empezamos a recoger las mochilas, descubrimos que la puerta tenía unos largos arañazos, como si alguien hubiera pasado las garras por ella. La madera estaba arañada y había largas rayas paralelas que se desviaban en diagonal. Ningún animal que yo conociera podía dejar marcas así, salvo un oso, pero entonces los arañazos habrían sido más anchos. Y esto parecía extraño, como si alguien hubiera intentado tallar un símbolo. No queríamos quedarnos, pero una sola mirada a la niebla que cubría toda la ladera nos hizo bajar los hombros. La visibilidad era de 5 metros, no más, y seguir adelante por una ruta desconocida significaba vagar a ciegas. Si algo nos perseguía, si nos perdíamos, seríamos presa fácil. No querían quedarse en la cabaña, pero marcharse también era arriesgado. La discusión se volvió tensa. Al final, decidieron esperar un rato más, a ver si la niebla se disipaba un poco.
Para entretenerse, registraron el trastero. Allí encontraron utensilios viejos, madejas de cuerda y una pala oxidada. En un rincón vi algo parecido a una caja hecha a mano, con letras quemadas, pero la inscripción era apenas legible. Cuando la abrí, encontré dentro unas hojas de papel arrugadas y trozos de cuadernos. Al parecer, eran las anotaciones del antiguo propietario. Los bordes estaban oscurecidos por la humedad y la tinta se había corrido en algunos lugares, pero se podía distinguir algo. Leí en voz alta, tratando de reproducir el texto. El guardabosques describía cómo había visto varias veces por la noche luces entre los árboles. Al principio pensó que eran hogueras de cazadores furtivos o reflejos de linternas, pero cuando salía a mirar no encontraba a nadie, solo extrañas huellas y ramas rotas. Luego mencionaba unas criaturas de brazos largos que, según él, adoraban jugar con los viajeros perdidos. De sus notas se desprendía que estas criaturas vivían en las grietas de las rocas y se alimentaban de cualquiera que fuera más débil que ellas, que podían atraer a las personas creando sonidos engañosos. El guardabosques pedía a todos que no se adentraran solos en las montañas y, sobre todo, que no mostraran miedo. Describió un hallazgo espeluznante, una mochila roída y restos de ropa que encontró en un sendero abandonado. Cerca había los mismos arañazos que en las puertas. «Marcan a sus presas», escribió. La última anotación terminaba con la mención: «Esta noche los he visto más cerca que nunca. Si no vuelvo, es que me han alcanzado». No había más páginas. Nuestro ánimo decayó por completo. Anne parecía a punto de echarse a llorar. Kevin intentaba mantener la calma, asegurando que todo tenía una explicación racional. Quizás el guardabosques se había vuelto loco. Estaba persiguiendo a su imaginación y había inventado historias de terror. Pero después de ver los arañazos en la puerta y de lo que habíamos oído durante la noche, pocos creían en esa versión. La niebla seguía cubriendo el bosque, sin darnos la oportunidad de salir con la certeza de que encontraríamos el camino y no caeríamos en las garras de quien nos seguía. Nos quedamos así durante 1 o 2 horas más, temblando con cada ruido. Luego, la lluvia amainó y la niebla se disipó un poco, dejando ver los árboles más cercanos. Kevin dijo: «Bueno, no podemos esperar eternamente. Hay que bajar donde hay senderos. Iremos a ciegas, pero quedarnos aquí es peor». Nadie se opuso. Recogimos nuestras cosas y salimos al suelo húmedo, tratando de no mirar la puerta destrozada. Apenas habíamos dado unos pasos cuando noté que algo se movía entre los arbustos. Fue como si una gran sombra se deslizara por el borde de mi campo de visión. Llamé a los demás, que también sintieron una presencia extraña. Avanzamos con cautela, tratando de permanecer juntos. Kevin iba delante, tratando de encontrar al menos algo parecido a un sendero con la brújula. Rachel cerraba la marcha, escudriñando la espesa maleza envueltos en la niebla. Cuanto más avanzábamos, más fuerte sentíamos que alguien nos seguía en paralelo. A veces se oía el crujir de una rama al romperse entre los árboles a la izquierda. Otras veces se veía una silueta a la derecha que enseguida se ocultaba en la niebla. En un momento dado, Anne gritó al tropezar con una raíz y todos se quedaron inmóviles, esperando que eso saliera de repente de detrás del tronco. Pero no pasó nada, solo un silencio inquietante. De repente, levanté la vista y vi en el grueso tronco de una rama de abeto unas marcas recién hechas. 3 o 4 trazos curvos que se extendían hacia abajo. Se lo mostré a los demás. «Están marcando su presa». Recordé las palabras del guardabosques. Tenía la sensación de que nos estaban empujando en una dirección determinada, como si no quisieran que fuéramos donde habíamos planeado, sino que nos obligaran a adentrarnos en el bosque. Intentamos cambiar de rumbo y rodea la zona peligrosa, pero pronto nos topamos con una pendiente empinada con piedras mojadas, y bajar por allí era demasiado peligroso. Tuvimos que dar media vuelta, atascándonos en el barro.
y así estuvimos dando vueltas, perdiendo horas. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos dimos cuenta de que si no encontrábamos un refugio, nos quedaríamos a la intemperie, cerca de depredadores desconocidos. Pensamos en volver a la cabaña, pero todos dijimos al unísono que ni se nos ocurriera. Además, no sabíamos dónde estaba, tan perdidos que estábamos en aquel bosque montañoso. Anocheció rápidamente. Llegamos a un lugar extraño, donde los árboles eran más escasos y el suelo estaba cubierto de rocas y piedras grandes. Parecía que antes había habido una tala o un derrumbe. Kevin propuso acampar bajo algún saliente y encender una hoguera. Nos quedaba un poco de combustible seco y cerillas, al menos un poco de luz y calor. Cuando el fuego se encendió, nos sentimos un poco más tranquilos. Anne se sentó junto al fuego, abrazándose las rodillas, y Rachel y yo nos fuimos a buscar leña. Kevin se ocupó de montar un toldo para proteger el fuego de la posible lluvia. Cuando Rachel y yo pasábamos entre las rocas altas, ella de repente me detuvo y señaló hacia arriba. Levanté la vista y me quedé paralizado. En la superficie lisa y gris del peñasco, vi el mismo dibujo espeluznante, una figura con enormes ojos vacíos y largos brazos que apretaban algo parecido a una figura humana. Parecía que el artista no se había limitado a repetir la imagen de la cabaña, sino que la había dibujado con exactitud, pero en la roca, y a juzgar por las líneas uniformes, hacía muy poco tiempo. El hollín o el carbón aún no se habían borrado con la lluvia. ¿Saben dibujar?, susurró Rachel, con desesperación en su voz. No supe qué responder. Quizás esas criaturas imitaban lo que antes hacía el guardabosques, o, lo que era aún más aterrador, era obra del propio guardabosques, que había caído bajo su influencia. Volvimos a la hoguera y no les contamos a los demás lo que habíamos visto. Decidimos que ya tenían suficiente miedo. La noche fue larga y dura. Se oían pasos entre las rocas, un suave graznido o el gemido del viento, y en nuestras cabezas resonaba un pensamiento: están cerca. Kevin insistía en que había que intentar dormir, porque era peligroso caminar por las montañas sin fuerzas. Volvimos a turnarnos para Ceutastet a Treguardia. Esta vez me tocó a mí ser el último. Rachel me despertó y se acostó sobre mi saco de dormir, cubriéndose la cabeza con la capucha. Me senté junto al fuego y eché más ramas al fuego. El fuego casi se había apagado, así que eché más leña. Las llamas se avivaron y, en el resplandor, vi por un instante una silueta oscura junto al pino más cercano. El corazón casi se me paró. Miré fijamente, pero ya no había nadie. Quizás fue mi imaginación, o tal vez fue un sueño despierto. Recorrí con la mirada las piedras y las ramas, tratando de no perder de vista ningún movimiento. Se me ocurrió una idea descabellada. ¿Y si pueden camuflarse entre las sombras? Empecé a tener mucho miedo. No recuerdo cuándo me quedé dormido. Probablemente el cansancio pudo más, pero de repente me desperté con un grito salvaje y enseguida comprendí que algo horrible había irrumpido en el campamento. Anne gritaba justo al lado de mi oído y Kevin corría con la linterna, tratando de iluminar con el haz de luz una figura que corría en la oscuridad. Rachel estaba sentada, tapándose la oreja con la mano, de entre los dedos le brotaba sangre. Vi que también tenía la manga rota y que un riachuelo rojo le corría por el hombro. Pasaron unos segundos antes de que nos diéramos cuenta de que nos habían atacado. Todo sucedió en un instante. Kevin iluminó los árboles y las rocas con la linterna, tratando de ver a la criatura, pero ya había desaparecido. Corrimos hacia Rachel, tratando de detener la hembra. Por lo que parecía, unas garras o unos dientes le habían arañado la oreja y el hombro. Temblaba, nos miraba con los ojos muy abiertos y murmuraba. No lo oí acercarse, me miraba. Saqué el botiquín, le curé las heridas como pude y le vendé el hombro. Anne lloraba y no la culpé. Realmente no estábamos preparados para semejante salvajismo. Eso fue la gota que colmó el vaso.
En esas montañas habitaban criaturas que podían atacar sin ser vistas, y sabíamos que no teníamos prácticamente nada con qué defendernos. Un solo cuchillo de caza para todos y un par de palos no nos salvarían de las criaturas de largas garras que nos perseguían en la oscuridad. Cuando nos recuperamos un poco, Kevin dijo que teníamos que irnos inmediatamente, aunque fuera de noche. «No nos quedaremos aquí», susurró. «Saben dónde estamos y no tienen ningún problema en atacar en la oscuridad. Será mejor que nos vayamos hasta que encontremos un camino normal». Recogimos nuestras cosas a toda prisa. Rachel apenas podía levantarse, pero nos aseguró que seguiría adelante con tal de salir de allí. Dejamos la hoguera apagándose y bajamos por la ladera con la esperanza de que, tarde o temprano, daríamos con el río que nos llevaría al valle, donde estaría la gente. Deambulábamos bajo el cielo negro, encendiendo las linternas de vez en cuando, pero tratando de no iluminar demasiado para no llamar la atención. El miedo nos impulsaba, el corazón nos latía a toda velocidad. En algún lugar detrás de nosotros oíamos un rugido o un gemido. Las ramas crujían de vez en cuando y nos estremecíamos, volviéndonos. A las pocas horas, la oscuridad se disipó un poco y el cielo se tiñó de azul al amanecer. En un lugar vimos que los árboles se aclaraban y que delante se abría una especie de amplia pradera al pie de otra cadena montañosa. Pensamos que allí quizá encontraríamos un sendero o al menos algún punto de referencia. Cuando salimos al prado, vimos que en medio de la hierba se alzaba una estructura de piedras semiderruida, como los restos de unos cimientos antiguos o de unas paredes. Quizás allí había habido alguna vez una casa, una iglesia o algo parecido. Las paredes apenas se elevaban sobre el suelo y hacía tiempo que no había techo. Las piedras estaban cubiertas de musgo y líquenes. Y entonces nos dimos cuenta de otro detalle. En esas piedras también había dibujos, como en la cabaña y en los cantos rodados. Formaban una cinta continua que rodeaba los restos de las paredes, como si alguien los hubiera tallado a propósito para crear una escena panorámica. Una criatura tras otra. Algunas parecían humanoides, otras aladas, con fauces llenas de colmillos. Toda la composición narraba una historia siniestra sobre cómo estos monstruos salían del bosque, rodeaban a las personas y se las llevaban a las profundidades de las montañas. Yo miraba todo esto paralizado. Ann sollozaba en silencio. Kevin apretaba los puños y Rachel miraba hipnotizada. «Tenemos que salir de aquí», logré decir, y seguimos adelante, tratando de no mirar esos símbolos de terror. A través de la brumosa mañana, seguimos caminando, superando nuestros propios miedos, pero las criaturas no se quedaban atrás. Literalmente sentía en mi piel la pesada mirada que venía de entre los árboles. Una hora más tarde, nos topamos con un arroyo. Esto nos infundió nuevas esperanzas. El arroyo debía conducir al valle. Lo seguimos, tratando de avanzar lo más rápido posible. Rachel se mantenía en pie con las últimas fuerzas. El vendaje ya estaba empapado de sangre, pero no se quejaba. Ann miraba constantemente a su alrededor para asegurarse de que no nos seguían de cerca. Kevin contenía el pánico, murmurando algo sobre lo absurdo que era todo y que no existían criaturas así en el mundo. Pero ya no creíamos en nuestra lógica anterior. Por fin, los árboles se hicieron más escasos y salimos a una zona relativamente llana del bosque. Levanté la vista y entre las ramas vi un trozo de cielo despejado. Las nubes se habían disipado y asomaba el sol. Fue como un regalo del cielo. Ya pensábamos que la victoria estaba cerca, pero tan pronto como dimos unos pasos más, oímos un rugido entre la maleza que se convirtió en un gruñido gutural. Mi corazón dio un vuelco. Kevin agarró el cuchillo. Ann retrocedió instintivamente y Rachel se apretó la mano contra la herida. Vimos cómo una figura salía lentamente de la espesura. Al verla, sentí un frío que me heló los huesos. Era un poco más alta que una persona de estatura media, pero no tenía nada humano, salvo la forma general del cuerpo.
La piel, o lo que la sustituía, brillaba con un tono oscuro, y las extremidades parecían un poco más largas de lo normal. Los ojos estaban muy separados y reflejaban la luz de la mañana, como los de un animal. La boca parecía una rendija con los bordes irregulares y unas protuberancias afiladas en el interior. La criatura nos miraba fijamente, como si fuéramos sus presas. Kevin hizo un movimiento amenazante con el cuchillo, pero la criatura no retrocedió. Noté que algo se movía detrás de él, entre las sombras de los árboles. Otra figura igual, o tal vez dos. Era evidente que eran inteligentes. No se lanzaban a la carrera, sino que esperaban, evaluándonos. Supuse que probablemente estaban esperando el momento en que echáramos a correr. ¡No nos toquen!, grité, aunque sabía que esas palabras no tenían sentido. Las criaturas siseaban, y el sonido era similar al murmullo de las serpientes. De repente, una de ellas dio un salto brusco hacia nosotros. Gritamos. Kevin la apuñaló con el cuchillo, pero no estoy seguro de haberla alcanzado. Agarré una piedra y la lancé con un grito desesperado. Anne parecía a punto de desmayarse, y Rachel apenas se mantenía en pie. La criatura retrocedió, pero enseguida apareció otra por la derecha. Nos dimos cuenta de que estábamos rodeados. No había otra opción. Teníamos que abrirnos paso. Kevin fue el primero en correr hacia la izquierda, donde se veía un claro entre los árboles. Agarré a Anne por la mano y Rachel corrió a nuestro lado, tambaleándose. Detrás se oyó un grito agudo de esas criaturas, que parecía tanto de rabia como de triunfo. Corríamos a través de arbustos espinosos, raspándonos la cara con las ramas, pero no nos detuvimos. El corazón me latía tan fuerte que parecía que en cualquier momento iba a caer muerto. Salimos a otro sendero, marcado con una vieja señal, y comenzamos a bajar por la ladera. Las piernas resbalaban por el suelo húmedo, las piedras rodaban bajo las suelas. Oía rugidos detrás de mí. No se quedaban atrás, pero tampoco atacaban con toda su fuerza, como si nos estuvieran acorralando en el territorio que querían. Solo tenía un pensamiento. Ojalá lleguemos a donde haya gente. Ojalá vea una casa o una carretera. No sé cuánto tiempo duró nuestro loco descenso. Casi rodamos cuesta abajo hasta que salimos a una pequeña zona llana, cubierta de hierba alta. Al otro lado del campo de hierba se veía algo parecido a una valla abandonada y un techo. No podía creer lo que veían mis ojos. Era un cobertizo o un granero. Corrimos hacia él con la esperanza de poder encerrarnos allí o encontrar algún arma. El interior era espacioso, pero oscuro. La luz se filtraba entre las tablas y el polvo flotaba en el aire. Cerramos la puerta chirriante y la bloqueamos con un pesado madero que encontramos en un rincón. Sabía que si las criaturas querían, podían romper esas tablas, pero al menos por un tiempo estábamos escondidos. Oía a Anne respirar con dificultad, temblaba toda. Rachel se dejó caer al suelo, apretando la mano contra el costado ensangrentado. Parecía que se había enganchado en una piedra afilada mientras corría. La ayudé a vendarse la herida de nuevo. Kevin apoyó el hombro contra la puerta y escuchó los ruidos del exterior. Distinguí un leve susurro, como si varias criaturas se arrastraran por allí. No intentaban entrar, sino que esperaban. Después de unos minutos angustiosos, se hizo un silencio aterrador. Era como si las criaturas se hubieran ido, pero sabían que era solo una ilusión. Quizás solo estaban al acecho, esperando a que salieran. El granero estaba abandonado. Solo había sacos podridos, herramientas viejas y algunas cajas rotas. No había nada que pudiera protegernos. Solo encontré una azada oxidada y Kevin, una barra de hierro. «No podemos quedarnos aquí sentados eternamente», dijo él. «Para ellos es más fácil, tienen visión nocturna y conocen mejor estos bosques. Tenemos que intentar salir corriendo y alejarnos mientras haya luz». Anne susurró que no podía seguir corriendo. Estaba pálida y le temblaban los labios. Propuse que descansáramos al menos media hora. Kevin accedió a regañadientes, ya que él mismo apenas podía mover las piernas.
Esperábamos recuperar el aliento. Según nuestros cálculos aproximados, si corríamos unos kilómetros más cuesta abajo, tarde o temprano llegaríamos a lugares más habitados. Pasó un rato. Apenas hablábamos, cada uno pensaba en su miedo. Entonces Kevin asintió con la cabeza, indicando que era hora de ponerse en marcha. Abrí la puerta con cuidado. El sol ya estaba bastante alto y la hierba se mecía con la suave brisa. No se veía rastro de las criaturas. «Corramos», dijo Kevin, y salimos a toda prisa. Al principio todo iba bien. Avanzábamos en silencio, mirando a nuestro alrededor, pero pronto se oyó entre los arbustos ese mismo sonido, como un graznido ronco, y nos invadió de nuevo un terror paralizante. Empezamos a correr a toda velocidad, saltando por encima de troncos y piedras. Rachel se cayó una vez, y yo la cogí del brazo. Kevin y Ann corrían delante. Entre los árboles se veían sombras que se movían todo el tiempo, siempre un poco apartadas, pero no muy lejos. Parecía que nos estaban rodeando. De repente, el bosque se acabó y vimos un camino de grava delante de ustedes. Aunque estaba destrozado y cubierto de maleza, era claramente un camino. La alegría se apoderó de mí. Corrimos hacia él con la esperanza de encontrar gente más adelante. Para nuestra suerte, vimos un pequeño coche a unos 50 metros. Era viejo, oxidado, quizá abandonado hacía mucho tiempo. Pero, al acercarnos, descubrimos que probablemente pertenecía a algún geólogo o guardabosques. Tenía el depósito vacío y las puertas abiertas de par en par. Dentro había herramientas sencillas, un mapa de la zona y una cantimplora con agua. Ni rastro del conductor ni de los pasajeros. Nadie. Kevin cogió el mapa y lo examinó rápidamente. Parece una carretera muy antigua. Se dirige hacia el sur. Con un poco de suerte, en unos kilómetros encontraremos un pueblo, o al menos una granja, dijo. Llenamos los cantimploras y seguimos corriendo por la grava. Parecía que las nubes se habían disipado y el sol calentaba agradablemente. Casi creí que íbamos a salir de allí, pero entonces ocurrió algo inesperado. Cerca de una de las curvas vimos a una persona. Estaba de pie en la carretera y nos hacía señas con la mano. Aceleramos, contentos de ver a un ser humano. Al acercarnos, vimos con alivio a un hombre con la ropa hecha jirones. Hablaba con un fuerte acento, pero de forma bastante coherente. ¿Qué ha pasado? ¿Están heridos? Al parecer era de la zona, pero hablaba bastante bien nuestro idioma. Empezamos a contarle a la vez lo que había pasado, lo de los monstruos, el ataque. El hombre nos escuchó con el ceño fruncido y luego dijo: «Lo entiendo todo. Están en peligro. Mi casa no está lejos. Vengan, allí hay un refugio y les curaré las heridas». Lo seguimos, aunque en el fondo sentía un ligero temor, pero no teníamos otra opción. Las criaturas claramente nos habían acorralado. Si el hombre realmente nos ayudaba, era nuestra oportunidad. Nos llevó a una vieja cabaña de madera al borde de un barranco. Por dentro era una choza diminuta, con una mesa y un par de sillas. Les dijo a Ann y Rachel que se sentaran, sacó un trapo limpio, lo mojó en licor y les curó las heridas. Miré por la ventana, esperando ver si nuestros perseguidores estaban cerca. De repente, vi en la pared, junto a la entrada, un dibujo antiguo. Se me encogió el corazón. Era el mismo motivo, una figura espantosa con ojos enormes, grabada o quemada en la tabla. El hombre captó mi mirada y dijo en voz baja: «No tenga miedo. Es una señal que ponían antes los guardabosques para protegerse, pero no siempre ayuda». En su voz se percibía amargura y desesperación. Kevin le preguntó si sabía qué criaturas merodeaban por el bosque. Él se encogió de hombros. Algunos los llaman guardianes de la montaña. Otros piensan que son almas malditas. Los he visto escabullirse entre los árboles. He visto sus dibujos. Mi padre me contaba que, en tiempos antiguos, estas criaturas vivían en cuevas en lo alto de las montañas
y solo salían por la noche. Pero ahora están hambrientos y se atreven a atacar incluso a plena luz del día. Se calló y luego dijo: no hay que temerles, hay que saber huir de ellos. Les mostraré el camino al pueblo, pero deben tener cuidado. Si ya les han marcado, es difícil deshacerse de ellos. Contuvimos la respiración. Dijo que conocía un camino relativamente seguro, que discurría por el antiguo cauce de un río donde casi no había árboles. Allí había menos posibilidades de que las criaturas se acercaran sin ser vistas. Pero advirtió que, si se levantaba la niebla o oscurecía, nadie podría ayudarnos. Era mejor irse de inmediato, mientras aún había sol. Aceptamos, aunque temíamos que nos volvieran a tender una trampa. Sin embargo, el hombre parecía sincero. Se presentó como Eric. «Démonos prisa», dijo, y nos indicó un estrecho sendero detrás de la cabaña. Salimos y él se puso delante, llevando consigo un largo bastón nudoso que probablemente le servía de arma. El rostro de Eric estaba paralizado por una dura determinación. Caminábamos a paso rápido. Anne y Rachel respiraban con dificultad, pero aguantaban. Yo no dejaba de mirar a los lados, esperando ver siluetas espeluznantes. Kevin tampoco se relajaba, apretando su barra de hierro. El sendero discurría entre matorrales, luego giraba a lo largo de un precipicio. En algún lugar abajo fluía un río, y a lo largo de nuestra orilla se extendían las rocas. El sol estaba alto, y la niebla se había disipado. Ya pensaba que estábamos a salvo cuando oí detrás de mí un rugido familiar. Me volví y vi en un saliente rocoso a una de esas criaturas, con la boca abierta y mostrando sus afilados colmillos. No saltaba, simplemente estaba allí sentado mirándonos. Eric maldijo y dijo: «¡Más rápido! ¡Hay que escapar!». Aceleramos el paso. A la izquierda había un precipicio, a la derecha matorrales, y entonces, de entre la maleza, saltó otra criatura, justo delante de Kevin. Eric blandió su bastón y golpeó a la criatura en el hombro. Esta gritó, retrocedió, pero no cayó. Kevin la golpeó con la vara, y la criatura siseó y dio unos pasos atrás. Pasamos corriendo mientras se recuperaba. Parecía que en sus siseos se percibía verdadera ira. Seguimos corriendo sin prestar atención al camino. El sendero descendía y las piernas se nos doblaban por el cansancio. Estuve a punto de caer varias veces, pero el miedo me daba fuerzas. Solo veía de reojo cómo esas criaturas aparecían aquí y allá, formando una manada. Quizás nos habían perseguido desde el principio y simplemente les habían dado tiempo para adentrarnos en las montañas. Oía los latidos del corazón de Kevin y veía cómo las lágrimas de miedo y dolor corrían por las mejillas de Rachel. Pero no había otra opción. Sabían que detenerse significaba entregarse a ellos para que los destrozaran. De repente, un enorme tronco caído apareció ante nosotros, bloqueando el camino. Eric comenzó a trepar por él y nosotros lo seguimos. Anne, que iba la última, gritó. Me volví y vi que la criatura ya la había agarrado por la pierna. Ella se aferró a la corteza y la criatura tiró de ella hacia atrás. «¡Ayúdenme!», gritaba desesperada. Salté hacia atrás, agarré a la criatura por el hombro y la golpeé con el puño. El monstruo lanzó un chillido, soltó su presa y tiramos de Anne hacia el tronco caído. Kevin la ayudó a bajar por el otro lado. Miré hacia atrás. La furia brillaba en los ojos de la criatura y supe que no olvidaría ese golpe. Volvimos a correr, con la sangre latiendo en las sienes. Entonces, el sendero se ensanchó y nos llevó a un estrecho puente que cruzaba un torrente turbulento. «Pasado el puente ya no queda lejos el pueblo», gritó Eric. Pero tan pronto como empezamos a cruzar, vi que en la otra orilla había 3 criaturas en plena actitud de combate. Nos detuvimos en medio del puente, sin saber cómo escapar. También se oía un ruido detrás. Me invadió la desesperación. De repente, Eric gritó: «Vayan hacia ese saliente. Allí pueden bajar por las rocas, yo los entretengo».
Nos quedamos indecisos, sin querer dejarlo solo. Pero él corrió hacia adelante, blandiendo su bastón para distraer a los monstruos. Kevin agarró a Anne, yo cogí a Rachel y nos lanzamos desde el puente hacia el saliente, aún oyendo a Eric gritar y golpear con su bastón. Al mirar atrás, alcancé a ver cómo una de las criaturas se abalanzaba sobre él, pero logró golpearla en la cabeza. El descenso por los salientes era mortalmente peligroso, con piedras resbaladizas y pendientes pronunciados. Trepábamos sintiendo que cada paso en falso podía significar una caída al agua turbulenta. Abajo vimos una estrecha lengua de rocas y empezamos a abrirnos paso hacia allí. Las criaturas parecían incapaces de bajar rápidamente o no querían meterse en el agua. O tal vez estaban ocupadas con Eric. Rezábamos para que sobreviviera, pero no podíamos volver. Sabíamos que solo podríamos ayudarlo si salíamos y traíamos refuerzos. Cuando llegamos al fondo del barranco, descubrimos que había un sendero que bordeaba la orilla. El agua rugía allí, golpeaba las rocas y las salpicaduras nos salpicaban la cara. Avanzamos a tientas río abajo, tratando de no mirar hacia arriba, donde podían aparecer los monstruos. Nuestros corazones latían con fuerza, pero aún teníamos la esperanza de escapar. Si había algún indicio de civilización más adelante, correríamos y pediríamos ayuda para Eric. Caminamos durante otra hora, casi sin hablar. Por fin, el sendero comenzó a ascender y llegamos a un terreno más llano. Ante nosotros se extendía un valle y, muy lejos, se veían campos y tejados. Casas de verdad. Sentí que me temblaban las rodillas de alegría y agotamiento. Continuamos el descenso, mirando a nuestro alrededor sin querer, por si nos seguían. Pero parecía que nadie nos perseguía. A mediodía llegamos a los primeros huertos y luego entramos en un pequeño pueblo. Los ancianos y las mujeres que estaban junto a las vallas nos miraban como si fuéramos fantasmas. Jadeando, intentamos explicarles que nos habían atacado en las montañas, que allí había criaturas peligrosas. No nos creían o no nos entendían, solo negaban con la cabeza, diciendo: espíritus del bosque, demonios de la montaña. Cada uno creía lo que quería. Pero al final nos dejaron entrar en una casa, nos dieron agua y llamaron al médico local. Este ayudó a curar las heridas de Rachel y Anne. Cuando nos recuperamos un poco, Kevin dijo que había que llamar a la policía, a los servicios de emergencia, y decirles que había una persona en las montañas, Eric, que estaba en peligro de muerte. Pero, para nuestro horror, nadie se tomó en serio nuestras palabras. Y la policía tampoco era que fuera muy rápida. Los lugareños parecían acostumbrados a que de vez en cuando desaparecieran turistas. Nos aconsejaron que nos fuéramos y no volviéramos a acercarnos a esos lugares. Siempre ha habido cosas raras allí, decían. Los ancianos sabían que era mejor no ir sin necesidad, como si para ellos no fuera un misterio, sino simplemente otro enigma de las montañas. Nos quedamos en el pueblo 2 días más. Recuperábamos fuerzas porque no podíamos seguir adelante. Estábamos demasiado agotados. Rachel se mantenía heroica, pero le tuvieron que dar puntos en el hombro y en la oreja. Anne se calmó un poco, pero a veces gritaba por las noches y se despertaba empapada en sudor frío. Kevin se pasaba los días enfadado y regañando a todo el mundo por no querer ir a rescatar a Eric y luchar contra esas criaturas. Yo deambulaba por los alrededores, hablando con los lugareños, tratando de encontrar a alguien que aceptara volver a ir a las montañas con armas. Pero nadie quería arriesgarse, solo negaban con la cabeza. Las montañas no perdonan a los forasteros. Si alguien se ha quedado allí, perdónenlo y olvídenlo. No podía escuchar eso con calma, pero no tenía fuerzas para volver solo. Al tercer día, alquilamos un coche para ir a la estación más cercana y coger un tren que nos alejara de aquella zona. Kevin no paraba de decir que había que avisar al menos a las autoridades, contárselo a los periodistas. Pero, ¿a quién íbamos a contárselo? Nadie nos creería.
Dirían que eran fantasías de turistas que habían confundido osos con monstruos fantásticos. Se reirían de nosotros. Y luego otros viajeros irían a esas montañas y desaparecerían. Nadie se enteraría de nada. Nos subimos a la furgoneta y nos alejamos del pueblo. Nos sentíamos muy mal, como si hubiéramos traicionado a Erika y a aquellos desconocidos que no habían regresado del bosque. Ann miraba por la ventana, con el rostro triste y cansado. Rachel dormitaba sobre su hombro, con la frente caliente por una ligera fiebre. Kevin echó la cabeza hacia atrás en el respaldo del asiento y permaneció en silencio, aunque sus ojos estaban llenos de dolor y rabia. Yo estaba sentado a su lado, mirando las montañas que se alejaban por la ventana y recordando los horribles dibujos de aquella cabaña abandonada. Parecía como si las propias rocas nos miraran con reproche. Cuando ya casi habíamos salido del valle, el conductor frenó en una curva. Junto al arcén había un poste de señalización torcido y un poco más adelante, en un antiguo indicador de madera, se veía la misma imagen que recordaba a una enorme cabeza, sin ojos y con dientes. Estaba grabada directamente en la tabla. Solo señalé en silencio a mis amigos. El conductor se encogió de hombros. A la gente le gustan los dibujos extraños. Aquí hay muchos. Pero solo nosotros sabíamos que no era un simple dibujo, sino una marca. La marca de aquellos que vigilan cada paso en estas montañas. Nos fuimos y no volvimos nunca más. Han pasado muchos días desde entonces, pero todavía me despierto por las noches con sudores fríos, imaginando que oigo el chirrido de unas garras bajo la ventana. ¿Me interesa saber qué está pasando realmente en los Cárpatos? Por supuesto, pero da miedo escribir sobre lo que vimos. ¿Y si a esas criaturas no les importan las fronteras ni las distancias? ¿Y si vienen a por los que hablan demasiado de ellos? Quizá por eso los lugareños prefieren callar, esconder el secreto en las montañas y, abajo, fingir que no saben nada. Recuerdo los ojos de Rachel cuando estaba de pie junto a la pared con el dibujo en la cabaña. Recuerdo los gemidos de Ann, a quien la criatura arrastraba hacia sí. Recuerdo cómo Kevin blandía un cuchillo inútil. Recuerdo la valentía de Eric, que se enfrentó a toda una manada de monstruos. Y sé que en algún lugar, en las brumosas grietas de los Cárpatos, esas criaturas siguen cazando, atrayendo a viajeros ocasionales. Así que si alguna vez se les ocurre recorrer los duros senderos de esta zona salvaje, piénsenlo 2 veces. Puede que los riesgos parezcan insignificantes, pero eso es hasta que ven en la madera húmeda los arañazos torcidos, hasta que oyen a alguien acechando detrás de su tienda, y si de repente se topan con la vieja cabaña del guardabosques, cuyas paredes están cubiertas de imágenes de figuras horribles de brazos largos y ojos vacíos, salgan corriendo, porque lo que los dibujó puede estar ya en la puerta, esperando a que os atreváis a cruzar la frontera entre la realidad y su sangriento reino. El final no fue feliz para nosotros. Sí, sobrevivimos, pero lo que quedó en el alma es como una huella grabada con las garras de esos monstruos. Y ahora, cuando miro la oscuridad de la noche por la ventana, me parece que veo una silueta difusa moviéndose detrás de un árbol. No se apresura, no gruñe, pero mira y espera. Espera el momento en que crean que todo está bien y dejen de tener miedo. A veces cierro los ojos y trato de convencerme de que todo ha quedado atrás. Pero luego recuerdo esos dibujos en las paredes. Comprendo que el recuerdo de la pesadilla de la montaña ya no se puede borrar. Y quién sabe, quizá esas criaturas ya han aprendido a encontrarnos, donde quiera que nos escondamos. Porque una vez vimos sus huellas, y eso fue suficiente para convertirnos en parte de su caza silenciosa.